Segundo video dedicado a la obra Monarquía Indiana del fraile franciscano Juan de Torquemada, editada en el año de 1615. Estábamos con la revisión del contexto espacio-temporal y estábamos viendo este mapa del siglo XVI en donde se puede ver aún la construcción de la primera catedral anterior a 1573, que todavía llevaba el nombre de Iglesia Mayor en este mapa, a pesar de que ya para entonces había sido consagrada como sede de diócesis e incluso elevada a arquidiócesis, la Ciudad de México. Pero este mapa nos permite ver la primera catedral que fue demolida. También este plano es un plano en donde se puede ver esa primera catedral que se encuentra actualmente en el Archivo de Indias de la ciudad de Sevilla, y podemos ver la construcción de la primera catedral de México, la cual ya no aparece aquí en este segmento del hermoso plano de forma y levantado de la Ciudad de México de Gómez de Trasmonte, en donde aparece el que ahora llamamos Zócalo, la Plaza Mayor de la Ciudad de México, en donde está lo que era entonces el Palacio Virreinal, y podemos ver aquí ya parte de lo que es la cúpula y una sección de los inicios de las obras iniciadas en 1573 y el espacio dejado por la demolición de la primera iglesia catedral de México. En 1574, dijimos, se lleva a cabo el primer auto de fe de la Nueva España, dirigido por el inquisidor Pedro Moya de Contreras, inquisidor y arzobispo de la Ciudad de México, y quedó consignado por los indígenas en el Códice Aubin con precisamente la fecha 1574 años. Entre 1576 y 1578, un hecho que ya hemos referido, la gran epidemia de Cocolistli, que sumados a las epidemias previas de viruela y de otros males, pues habían diezmado enormemente ya para entonces a la población indígena, hablando en algunos casos de que ya para fines del siglo XVI había muerto por lo menos entre un tercio y digamos, la mitad de la población indígena existente a la llegada de los españoles. Bueno, siguiendo con la cronología de hechos, todavía en el siglo XVI, el conde de La Coruña llega prácticamente a la Ciudad de México, inicia una serie de obras bastante importantes en cuanto a infraestructura, como el desagüe de la Ciudad de México. Él va a ser el encargado de instituir la Real Aduana, un edificio que todavía se conserva en su sede original frente a la Plaza de Santo Domingo, en la capital. Solicitó al rey de España la presencia de un visitador general para combatir la corrupción presente en la audiencia, y ese visitador va a ser ni más ni menos el ya presente Pedro Moya de Contreras, que, como vimos, ya cumplía un cargo importante. Esto va a ser su camino de ascenso para posteriormente ocupar la sede virreinal. En 1585 se prohíbe oficialmente la esclavitud indígena en Nueva España. Y aquí nada más aclaramos que, para que no se preste a equívocos, que no es que la esclavitud estuviera permitida. Si ustedes recuerdan, hay una escena muy clara, digamos, desde que Colón lleva a los primeros indígenas americanos, en estos casos de las Islas Antillanas, frente a la reina Isabel. Ella se dice que lo reprende por disponer así de sus siervos, ¿no? Entonces, lo que ocurre, esto se tiene que ver en el contexto de la llamada Guerra Sangre y Fuego, que fue muy activa con Martín Enríquez de Almanza y también con el conde de La Coruña, en donde se estaban llevando a cabo severos abusos frente a los indígenas norteños como los huachichiles, los cuales eran tratados por su oposición a la colonización y por su oposición a la evangelización, eran tratados de un modo muy distinto a como eran tratados los indígenas del centro de México, que ya eran sedentarios y la mayoría ya había abrazado por lo menos de manera, digamos, superficial la fe católica. En este caso, a los indígenas
como los huachichiles, los cascanes, los guamares, se les llegaba a errar y se les despojaba a los padres y a las madres de sus niños para ser vendidos. Y esto fue reportado constantemente por diversos frailes y también por gente como el capitán mestizo Miguel Caldera. Esta situación entonces fue la que llevó a la prohibición oficial de la esclavitud indígena, el fin, bueno, por lo menos un debilitamiento de esta estrategia de la guerra a sangre y fuego y el inicio de búsqueda de nuevas estrategias como la llamada paz comprada, que se llevará a cabo sobre todo a partir del virrey Luis de Velasco Hijo. Pero bueno, a eso se refiere con la prohibición oficial de la esclavitud indígena. También llega Fray Alonso Ponce, que será el visitador y comisario general de los franciscanos en la Nueva España, quien escribiría sus anécdotas en un libro que no será publicado de manera inmediata y que después se hará muy célebre, llamado popularmente Los viajes del Padre Ponce. Luego vendrá el virrey Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique, que de hecho sustituirá a Pedro Moya de Contreras, o sea, estarán Conde de la Coruña, luego Pedro Moya de Contreras y finalmente el marqués de Villamanrique, con periodos muy cortos cada uno de ellos. Y en ese momento el marqués de Villamanrique se enfrentará, digamos, también a las primeras grandes amenazas piráticas por parte de Francis Drake, Walter Raleigh, Thomas Cavendish. En ese momento el ataque más severo que se llevará a cabo será sobre todo en la isla de La Española, en la capital, en la primera ciudad fundada por los españoles en América, en Santo Domingo. Aquí vemos el conde de la Coruña, ¿no? Vemos también uno de sus principales legados, la Real Aduana. Actualmente todavía señorea este edificio frente a la Plaza de Santo Domingo. Su sucesor, que será Pedro Moya de Contreras, que era inquisidor, luego arzobispo, ahora virrey y arzobispo de México. Vemos una ilustración donde se nos muestra a los indígenas del norte que eran grandes arqueros, guerreros pues indómitos, que por supuesto no entendían esta política de ser llamados a obedecer a un rey del cual no tenían ni la menor noticia ni la menor idea de su existencia. Entonces, a esto se refería precisamente la declaración de la abolición de la esclavitud para estos indígenas que habían sido tan maltratados y que será consignada como el fin de la Gran Guerra Chichimeca. La relación breve y verdadera de las cosas que le sucedieron al padre Fray Alonso Ponce es este libro que precisamente daría consigna de este comisario y general de la orden franciscana en la Nueva España, el virrey, el marqués de Villamanrique, que sucederá a Pedro Moya de Contreras, con quien se enfrentará a los ataques piráticos de Francis Drake. En este caso está ilustrándose el ataque que hizo a la ciudad de Santo Domingo, la que fue la primera gran posesión española en nuestro continente. Y siguiendo con los hechos, el virrey marqués de Villamanrique va también a ser sustituido, va a ser la segunda sustitución que se dará después de la del marqués de Falces entre los virreyes, y esto obedece en buena medida a una queja por haber interceptado y requisado correspondencia del Tribunal del Santo Oficio, y un hecho que sucede en 1588, que es llamada la Primera Guerra de Guadalajara, la Pequeña Guerra de Guadalajara, perdón, que es una situación que se da por cuestión de jurisdicciones, en el que el virrey trata de intervenir por una boda que era ilícita, que se dio entre un oidor y una figura, digamos, importante, digamos, de la sociedad en ese momento de la Nueva Galicia, y que, tratando de hacer cumplir la ley, lleva tropas
que se van a apostar hasta el barrio de Analco, que era ya la entrada a Guadalajara en ese entonces, y entonces vendrá una reacción por parte de la Real Audiencia, que también mostrará a sus propias tropas y que solo se pudo detener por la intervención, en este caso, del obispo de la ciudad de Guadalajara. Entonces, prácticamente este hecho, en su momento, de buscar el cumplimiento de una ley y también demostrar el predominio de la Audiencia de México y de la figura del virrey sobre la Audiencia de Guadalajara, terminará, digamos, en 1590 con una destitución. La entrada de Luis de Velasco, hijo como virrey de la Nueva España, va a ser un cambio importante. Vendrán dos muy buenos virreyes. Luis de Velasco, hijo, será uno de ellos, que llevará a cabo esta nueva política llamada de la paz comprada, en la que se dará un hecho inédito del cual ya hemos referido, en el que participaría incluso uno de nuestros autores, el fraile franciscano Jerónimo de Mendieta, que es el traslado de las familias colonizadoras tlaxcaltecas hacia la región norte y occidente, donde fundarán algunos de los asentamientos que darán origen a ciudades posteriores o villas posteriores como Saltillo en Coahuila, como San Luis Potosí, como Colotlán en Jalisco, entre otras, ¿sí? Entonces este hecho de la colonización o diáspora tlaxcalteca es bastante importante y se lleva a cabo con el liderazgo del virrey Luis de Velasco. Vendrá después el virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, que continuará ampliando esta presencia de los españoles en la región norte. Precisamente la ciudad de Monterrey lleva su nombre en honor a este virrey, y se dará una política de congregaciones, de explotación de la riqueza minera, de protección de minas. Entre otras cosas, también el conde de Monterrey va a ser el responsable de la ubicación final del puerto de Veracruz, donde actualmente todavía se encuentra esta ciudad capital del estado, esta ciudad de Veracruz, el puerto más importante del estado. Entonces, aquí tenemos a Luis de Velasco, hijo, ¿no? Importante, muy importante virrey, en su momento muy querido también, al igual que el conde de Monterrey, por lo que señalan las crónicas. La diáspora tlaxcalteca, que ya dijimos fue el único contrato efectuado entre un grupo indígena americano y el propio rey de España. De hecho, ahí está este contrato firmado por parte de las familias de los caciques, tlaxcaltecas, de los 4 cacicazgos, y el propio rey de España, y por supuesto el virrey Luis de Velasco, hijo. El conde de Monterrey, muy importante también virrey. Ambos virreyes, por su buen desempeño, después serán nombrados virreyes del Perú. De hecho, los dos fallecerán ahí en Perú en cumplimiento de sus funciones. Esto era una especie de ascenso en ese momento por la importancia mayor que tenía el virreinato de Perú, por los grandes rendimientos que tenía la explotación platera en Potosí. Y aquí vemos prácticamente un mapa de fines del siglo XVI, de 1596, todavía en la época de Luis de Velasco, hijo, donde se puede ver ya muy configurado lo que es buena parte del continente americano, ¿no? Ya en los mapas. Vamos a terminar por el momento, más bien a dar un receso en este video para seguir con la revisión del contexto espacio-temporal, porque no nos dará tiempo de abordar esta nueva diapositiva, con la cual ya concluiremos la revisión de esto, además de la reseña biográfica de Fray Juan de Torquemada.